Mi nombre es Adrián Polo Jerez, yo soy médico veterinario y actualmente trabajo para MSD Animal Health. Tengo la fortuna de ser el gerente técnico para Centroamérica, Caribe, Ecuador y Venezuela. Y el día de hoy, bueno, hemos estado conversando ahí abiertamente y bueno, sabemos que ustedes ya tienen por ahí algunas de nuestras vacunas felinas. Y hablando tanto con el doctor, el nuevo Juan, como con Max, pues obviamente era necesario que habláramos de ahí de un tema bien interesante que es leucemia viral felina. De igual forma, aquí en la llamada está Adrián Sánchez, que es el agente de ventas que los atiende por parte de Betim. Como ustedes saben, Betim es el distribuidor autorizado y el oficial y el único que tenemos en Costa Rica. Entonces, Adrián por ahí de pronto los visita. Y también en la llamada está la doctora Diana de la O. La doctora Diana de la O también es médico veterinario. Ella trabaja para Betim y su labor es justamente también la parte de la asesoría técnica. Digamos que en este caso, pues la doctora Diana está radicada en Costa Rica, nos ayuda bastante a darle ese soporte por parte de Betim. Y obviamente, pues la doctora Diana y yo estamos en constante comunicación para poder apoyarles, ¿ok? En mi caso, visito Costa Rica probablemente unas 4 veces al año, entonces, pues en algún momento por ahí lo hemos conversado el doctor Juan y yo, tener una reunión con ustedes de forma presencial para tratar algunos otros temas que sean de su interés, pero en este momento, pues debido a la logística y a la agenda, pues nos toca hacerlo de forma virtual. Yo les pediría que, por favor, tanto los que están conectados directamente con un dispositivo o bien los que están ahí de forma presencial en el hospital, en cualquier momento que crean prudente detenerme, hacerme una pregunta e incluso si alguna de la información que yo les maneje el día de hoy es distinto a lo que ustedes conocen, a lo que han estudiado, lo que han revisado, que por favor también me lo hagan saber para que pues justamente esto pueda nutrir mucho más esta sesión que estamos teniendo el día de hoy. ¿Ok? Ahora, hablar de leucemia viral felina es un tema bien complicado. Yo el día que fui por ahí con ustedes vi algunos de los médicos y vi de distintas edades, ¿no? Yo les platico un poco o les hablo sobre la experiencia que he tenido desde hace más como de 15 años de estar ejerciendo la medicina veterinaria. Y la leucemia en gatos es un tema bien controversial porque hay mucho desconocimiento de forma general en el promedio de los médicos veterinarios, pero ¿qué ha sucedido? Que derivado de que ustedes no me dejarán mentir, los gatos están comenzando a crecer el porcentaje de familias que tienen gatos, y no solamente de familias que tienen gatos, sino de que se preocupan mucho por el gato. Entonces, inherentemente, la medicina felina se vuelve una necesidad en nuestro día a día. Si bien hoy cada vez comienzan a haber más colegas que se especializan únicamente en gatos, pues en muchos países en los que aún no hay este grado de especialidad, creo que lo mejor que podemos hacer, bueno, en el promedio, el general de los médicos veterinarios, es manejar la medicina preventiva y obviamente eso implica la vacunación. Y la vacunación implica leucemia viral felina, una enfermedad que desconocemos cuál es la incidencia en América Latina, esa es una realidad. Existen por ahí un par de estudios en unos cuantos países, pero digamos que estos estudios probablemente no tienen una muestra o una N representativa que nos hable realmente de la incidencia en la enfermedad, ya que muchas veces son estudios que se hacen a lo mejor en un solo hospital o en dos o tres hospitales dentro de una ciudad, y obviamente eso nos da un sesgo. Sin embargo, es muy importante tenerlos en cuenta porque nos ayudan a hacer esta conexión con la vida real. Ahora, mi propuesta el día de hoy es hablar sobre leucemia viral felina, comprender muy rápido la enfermedad de una forma muy efectiva, hablar sobre la vacunación y darles las herramientas que a ustedes posteriormente las puedan tener disponibles. Por ahí yo ya le compartí al doctor Juan un par de artículos y de guías sobre esto, que de verdad es que son muy, muy sencillas de entender y más que nada para que podamos aplicarlo con nuestros pacientes, ¿ok? Ahora, y cuando hablamos de leucemia viral felina, pues tenemos que hablar de dos temas muy interesantes que normalmente durante la carrera, la licenciatura, denme un segundo que voy a admitir a otro de sus compañeros.
a esto. Entonces, normalmente durante la licenciatura, si somos muy sinceros, hay algunas asignaturas que no son precisamente las preferidas de todos nosotros y esa es inmunología y también es virología. El día de hoy no se trata de una clase de estas dos asignaturas, simplemente es hacer un pequeño recordatorio porque de aquí radica el comprender la enfermedad, el diagnóstico y la vacunación. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el virus de la leucemia es un gamma retrovirus, ¿ok? Pero me voy a enfocar en esto, es un retrovirus. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que el virus se va a replicar, tienen que haber dos viremias. Tiene que haber una viremia reversa primero, porque recuerden que normalmente en la parte de la codificación genética, pues es con el DNA. Cuando hablamos de un retrovirus, quiere decir que lo que contiene este virus es un RNA. Por lo tanto, si por ahí recuerdan un poco la parte de la genética, pues la forma de la secuenciación de las proteínas normalmente va de lo que se le conoce como 3' a 5'. Aquí va al revés, de 5' a 3'. ¿Por qué? Porque primero necesita que ese RNA se convierta en un DNA y finalmente ese DNA es el que se va a acoplar o se va a apoderar de las células y a partir de ahí ya vamos a tener la infección común que se tiene en muchos virus. Pero aquí vienen detalles muy interesantes para comprender más la enfermedad. El virus solo se compone de 3 genes, ¿ok? Y estos 3 genes, cada uno va a codificar para una parte del virus en especial. Por ejemplo, vean hay un gen que se llama ENB y este va a codificar para una glicoproteína que está en la superficie del virus, que esto le va a permitir adherirse a pues obviamente las células, ¿no? Tiene un gen que se llama POLP, que es la polimerasa. No es necesario que nos aprendamos todo eso, pero solo recordemos que la polimerasa pues es la enzima que va a ayudar al acoplamiento del material genético del virus con el que está presente en las células. Y finalmente, la más importante, y esto nunca se nos debe de olvidar, no tanto el nombre del gen, sino lo que hace, el gen GAG, ¿ok? Que es fíjense, el grupo específico antígeno. ¿Qué quiere decir? Que este es el antígeno realmente que se detectan en las pruebas. Entonces, estas proteínas son proteínas del virión interno del virus. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen estas proteínas o cómo se llaman? Una de ellas, la más importante, se llama la proteína P27. ¿Por qué es interesante o por qué es necesario que yo les hable a tal grado de esto? Porque las pruebas rápidas que utilizamos normalmente en la clínica veterinaria, los SNAPs que incluso detectan leucemia viral felina y el virus de la inmunodeficiencia felina, estas pruebas para la fracción de leucemia van a detectar esta proteína, que es la proteína P27. Pero ¿cuándo va a estar presente esta proteína en la sangre del animal? Porque de ahí tomamos la muestra. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que recordar o verlo de forma visual, que como yo les decía hace rato, ¿qué es lo que pasa? Esta proteína P27 va a estar dentro del núcleo, ¿ok? Pero entonces, ¿qué necesito para que esta proteína P27 pueda ser detectada por la prueba? Necesito que esta célula se rompa y por lo tanto salgan los viriones con la proteína P27 al torrente sanguíneo. Entonces, si recordamos la parte de que les dije que era un virus RNA, tal vez han escuchado que el virus de la leucemia se esconde y esto nos puede dar los famosos falsos negativos. Quiere decir que un gato puede ser portador del virus, pero mientras no se haya roto la célula y no se dé algo que se conoce como una segunda viremia donde se libera esta proteína P27, la prueba no va a detectar al gato aunque el gato sea portador del virus. Ahora, hay otras formas de poder identificarlo y es que en ocasiones las proteínas virales se pueden expresar en la membrana de las células infectadas, pero esto no lo vamos a detectar con una prueba rápida. Aquí ya tendríamos que hacer pruebas como las inmunofluorescencias que se hacen con un extendido, en este caso sí de sangre, pero de un extendido en una laminilla. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder observar la celularidad y encontrar algunas anormalidades. De hecho, en algunas células, como ustedes tal vez recordarán,
Déjenme, voy a ingresar otro médico. Tal vez como ustedes recordarán, una de las enfermedades asociadas a la leucemia viral felina es la formación de algunas neoplasias. Y esto sucede con un serotipo específico del virus que lo que va a hacer es que se formen en las células infectadas algo que se llaman FOCMAS, que es Feline Oncovirus Associated Cell Membrana. Es decir, estas pequeñas alteraciones que ustedes están viendo aquí ahora más incrementadas de tamaño, se pueden formar en algunas células. ¿En qué células? Principalmente los linfocitos o leucocitos también pueden llegar a tener estas células, estas deformaciones. Y cuando se llegan a detectar estas deformaciones en el extendido celular en una laminilla, pues es que se puede también asociar a una infección por leucemia viral felina. Pero vámonos a la parte más práctica. Tenemos que recordar entonces esto, las pruebas rápidas, que son los SNAPs, tienen una ELISA, ¿ok? Van a detectar la proteína P27. Son pruebas inmunocromatográficas, es decir, que van a virar de un color a otro cuando detectan el antígeno. Pero, como yo se los mencionaba, cuando no está presente la proteína P27, el animal nos va a salir negativo. O mejor dicho, cuando la proteína P27 no la podemos encontrar de forma libre en el torrente sanguíneo, la prueba nos va a dar negativa. Ahora, otro punto muy interesante es recordar que no solamente hay un tipo de leucemia viral felina. Lo que sí se sabe es que el principal es un virus de leucemia viral A, ¿ok? Pero hay divisiones y dependiendo de la enfermedad que manifieste el gato, va a ser la combinación de algunos de estas tipos. Por ejemplo, vean, el serotipo B o tipo B es el que está asociado a alteraciones neoplásicas. ¿Y cómo se da esto? En el 50% de los gatos positivos a leucemia hay una combinación del virus A con el virus B y entonces estos son los gatos que desarrollan algún tipo de tumor de origen linfoide. ¿Okay? Cuando hablamos del tipo C, son los gatos que tienen anemia no regenerativa, es decir, esto solo sucede en 1% de los gatos aproximadamente. Finalmente, tenemos el que ya genera una inmunodeficiencia y vean cómo tiene un linfotropismo, es decir, que va a afectar a quiénes, a los linfocitos. Esto va a suceder cuando se combinan el A y el T. Entonces, todos los gatos que son positivos a leucemia viral felina tienen el serotipo A, pero dependiendo de la presentación de la enfermedad, vamos a saber si es alguno otro de los serotipos. Esto para tema del propietario tal vez no sea tan relevante, pero para el tema médico sí es muy importante incluso lograr determinar qué serotipo tienen para conocer la incidencia de las distintas enfermedades que pueden estar afectando al gato. Ahora, en esas guías que por ahí le mandé al doctor Juan, estas guías son elaboradas por la Asociación Internacional de Practicantes de Medicina Felina, perdón, la Asociación Americana, y también por la Asociación Americana de Hospitales de Animales en Estados Unidos. Y fíjense que se hizo una detección de leucemia y de inmunodeficiencia felina por anticuerpos. Y aquí viene otra cosa interesante. ¿Por qué? Se los explico. La prueba que ya hablamos, que es la rápida, que detecta leucemia y detecta inmunodeficiencia, tiene dos mecanismos. Uno es para detectar la leucemia viral felina, ya dijimos que va a detectar la proteína P27, pero para detectar el virus de la inmunodeficiencia felina, lo que detecta esta prueba son anticuerpos. Entonces ya tenemos dos formas distintas que están combinadas en esta prueba. De hecho, aunque no estemos hablando propiamente hoy de inmunodeficiencia, esto es el motivo por el cual muchas veces han escuchado que la prueba en gatos se tiene que hacer alrededor de los 6 meses. Pero ojo, esto es solo pensando en inmunodeficiencia. ¿Por qué a los 6 meses? Porque imaginen que una madre puede haberse expuesto al virus de la inmunodeficiencia y haber generado inmunidad, protección. La madre le transfiere a los cachorros a través del calostro anticuerpos y en estos cachorros, estos anticuerpos pueden durar hasta 6 meses.
Entonces, ¿qué pasa si yo hago la prueba en un gato muy pequeño de 2, 3 meses? Puede suceder que el gato me dé positivo, pero no porque el gato esté enfermo, sino porque tiene anticuerpos que la madre les pasó. Cosa que no aplica y no pasa nada, nada similar en leucemia. Es totalmente distinto en leucemia y ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué me gusta destacar de esto? Fíjense que en este estudio se evaluaron muestras de gatos entre 2008 y 2016. Es lo más actual que tenemos a nivel mundial en conjunto. Los demás estudios, como les decía, son por país. Entonces, ¿qué encontraron? Pues fíjense que en la parte que nos corresponde de América Latina, testearon 9.984 gatos. De esos 9.984 gatos, el 13% tiene o tenía leucemia viral felina. Este es el índice más alto, solo por detrás de África. Pero, ¿cuál es el sesgo que hay aquí? Porque yo me atrevería a decir que en América Latina no tenemos esta incidencia, sino que es mucho mayor. El sesgo es que vean la cantidad de animales que evaluaron, 9.984, y comparemos la incidencia o en la muestra en Estados Unidos, donde testearon 2.5 millones de gatos. Entonces, por eso ahí tenemos ese sesgo. En algunos estudios de inferencia que se ha hecho, se estima que en países como los que conformamos América Latina, puede haber una incidencia que va desde el 35 hasta el 50% de los gatos que tengan alguna de estas dos enfermedades. ¿Por qué se da esto? Pues por el fenómeno que todos perfectamente conocemos, que el gato anteriormente ni siquiera iba al médico, era el gato que andaba en el barrio, que vagaba solo, y ahora tenemos la figura donde esos gatos ya muchas veces los meten a la casa, pero siguen permitiendo que salgan. Entonces, esa conducta de que los gatos salgan a la calle, de los animales no esterilizados, hace que la incidencia sea mucho mayor a lo que tenemos aquí. Ahora, derivado de esto, puede explicar qué puede pasar en un gato o los diferentes cursos de la infección en los gatos dependiendo de lo que suceda. Ahora, noten esto, fíjense, en un 50% de los gatos, ¿ok?, se puede erradicar el virus por medio de anticuerpos neutralizantes, ¿ok? Y estos gatos se van a volver resistentes a infestaciones o infecciones futuras. ¿Pero en qué gatos sucede esto? Generalmente en gatos que son adultos, ¿ok? Gatos que son adultos y que de pequeños nunca se expusieron al virus, pero que una vez que son adultos, si se llegan a exponer, puede suceder esto. Aún así, esto es como muy peligroso, porque decir 50% van a erradicar el virus suena muy alentador, pero esto solo sucede en los adultos si es que el gato pasó la etapa de cachorro sin exponerse al virus. Por los fenómenos que acabamos de explicar de que los gatos pasan mucho tiempo en la calle, esto no es nada alentador. Ahora, ¿qué pasa? Existe un escenario que se llama viremia transitoria o viremia abortiva. ¿Por qué abortiva? Porque algunos de los casos que se han descrito ha sido en hembras adultas, y estas hembras, el único signo que tienen de esta viremia transitoria es que si estaban gestantes, abortan a sus crías, pero posteriormente, como es una viremia transitoria, la hembra se recupera, no tiene enfermedad y ya nunca más va a portar el virus. ¿Y cómo sucede esto? El gato se enfrenta al virus. El virus se multiplica e ingresa a la sangre. Y aquí viene una primera viremia, así se le conoce. Pero ¿qué pasa? Que si la respuesta inmune es lo suficientemente fuerte, el sistema va a eliminar al virus. ¿Y qué va a pasar? Que este animal va a tener una vida larga y saludable y ya va a tener inmunidad contra el virus. Por eso se le llama viremia transitoria o abortiva. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con estos gatos? El virus ingresa, replica de RNA a DNA, pero en ese momento es eliminado y ya no hay una segunda viremia o una dispersión del virus en todo el organismo, por lo tanto el gato va a vivir feliz. ¿Ok? También en algunos artículos lo van a encontrar con el nombre de infección focal. ¿Ok? Ahora, existe algo que se llama una infección latente, y esta infección latente tiene una variedad. Primero, infección latente quiere decir que el virus ingresa a la sangre porque ya se multiplicó. La respuesta inmune no es lo suficientemente fuerte como para eliminar al virus,
pero sí como para retraerlo. Es decir, que el virus va a decir como retirada, retirada, se va a esconder y va a esperar el momento oportuno para reemerger. Estos gatos nos van a dar negativos a la prueba rápida del SNAP, pero si le hacemos una inmunofluorescencia, como el virus está escondido en las células, ahí nos puede dar positivo. Entonces, ¿qué pasa con estos gatos? Que muchos de estos gatos pueden pasar toda su vida con el virus y mientras el virus no reemerja, el gato va a vivir sano y feliz. E incluso puede ser que en algún momento estas células, si recuerdan la imagen donde veíamos la alteración de las células, puede ser que esto sea suficiente para que el sistema inmune encuentre a estas células y las mate eliminando el virus. Entonces, el gato va a tener una vida larga y saludable. ¿Ok? Pero hay una variante, como yo les decía, de esta infección latente. Y como decíamos, el virus está escondido, está dormido, pero ante eventos principalmente de un alto estrés, el virus va a reemerger después de haber estado inactivo y escondido. Y entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que se reemerge, como ya está en el DNA, va o ya está en la fase de DNA, se va a multiplicar y va a afectar a muchos tejidos fluidos. Entonces, el gato se va a convertir en ese momento en un virémico persistente con una enfermedad totalmente franca y normalmente el promedio de vida de un gato en esta circunstancia es máximo de 2 años una vez que ya se detectó la enfermedad y que el gato empezó a manifestar los signos, ya son al mucho 2 años que el gato vive. ¿Ok? Y el último escenario, que es el típico donde el gato se expone al virus, el virus se multiplica, no hay una respuesta inmune adecuada, obviamente, y el virus ingresa a todos los órganos, incluyendo la médula ósea, y por lo tanto el virus no puede ser controlado. Este es un gato que directamente desde que se infecta tiene viremia persistente y es un gato que va a morir en un corto tiempo, máximo 2 años. Y este es el escenario que más se presenta en gatos pequeños, en gatos cachorros, que esos típicos gatos que de pronto rescatan de la calle, te los llevan y te da la prueba positiva inmediatamente. Muchos de ellos pueden ser virémicos persistentes y ya sabemos qué es lo que pasa con estos animales. Ahora, otra forma de poderlo ver, y esto viene descrito las, eh, en las guías para el manejo de enfermedades retrovirales del ABCD, que esta es una asociación europea que justamente se llama Advisory Board Cat Diseases, por eso es ABCD. Esto tienen un algoritmo y te lo explican de otra forma si gustan un poco más sencilla y te dicen, mira, el gato se expone al virus, el sistema inmune del gato es fuerte, ¿en quién va a pasar esto? Normalmente en adultos, entonces la infección es abortiva y el gato está sano. Luego, tenemos una exposición, hay una viremia inicial. ¿Ok? El sistema inmune falla, la infección va a progresar, el animal desarrolla la enfermedad y ya sabemos qué va a pasar, va a morir. Pero si el sistema inmune tiene una respuesta incompleta, entonces aquí tenemos la latencia que puede llevar a una viremia regresiva. Cuando el gato tiene signos, entonces hay inmunosupresión, inmunodeficiencia y el desenlace fatal. Pero si el virus se permanece latente, el gato va a estar sin signos y va a ser un gato sano. Ahora, hay mucha más información, pero algunos de los tips o tal vez donde pueden consultar lo que se lo compartía al doctor, uno de ellos, pues, son las guías de enfermedades retrovirales para la Asociación Americana de Practicantes de Medicina Felina, el que les acabo de mencionar que es el ABCD, y para los que les guste o hayan usado en algún momento el libro de farmacología veterinaria del doctor Donald Plumb, que estoy casi seguro que todos lo hemos consultado, la misma casa editorial que hace este libro tiene una revista digital que se llama Clinician's Brief. Y como bien lo dice, el nombre son cortos para clínicos. Es decir, ellos toman artículos, a veces muy grandes, y los van a resumir de una forma tan sencilla que te lo ponen todo en una, dos, o tal vez 3 páginas. Y uno de ellos, pues fíjense que justo habla de diagnóstico de los diferentes cursos de leucemia viral felina. Entonces, ahí también lo pueden encontrar y creo que también este se lo compartí al doctor. Pero, ¿qué es lo que concluyen todos ellos? Que en los gatos
todos los gatos, aquí lo dice, todos deben de ser testeados para leucemia y obviamente inmunodeficiencia felina, perdón, ASAP. ¿Qué es ASAP? ASAP es un acrónimo del inglés que es soon as possible, es decir, cuando antes sea posible. Después de que son adquiridos, es decir, no importa si es un gato cachorro, un gato adulto, cada vez que una familia adquiera un gato, en ese momento se tiene que hacer el test. Ahora, ¿cuándo más se puede repetir el test? En gatos que pudieron haber estado expuestos a un gato infectado o si no se sabe el estatus del gato. ¿Qué ejemplo cabría aquí? Imagínense el típico propietario que te dice, oye, yo tengo mi gatito y siempre está dentro de casa, pero esta vez se me escapó y se me perdió una semana. Ese gato es un gato que aunque esté vacunado, pudo haber estado expuesto a leucemia, no solo a leucemia, a otras enfermedades, pero hablando de leucemia, aquí, en mi caso específico, que se lo repito, el gato vivía dentro de casa, imaginen que el gato de pequeño le hicieron la prueba, fue negativo, lo vacunaron y después de varios años el gato se escapa y se pierde una semana. En cuanto regresa, ese gato es un gato que debe de ser testeado y la prueba, ojo, la prueba no se va a interferir por la vacunación, esa es otra de los mitos. No importa si un gato está vacunado o no, eso no interfiere con la prueba de leucemia viral felina. ¿Ok? Y bueno, pues siempre que el gato manifieste signología, se debe de hacer la prueba, al menos la prueba rápida, que esa nos va a detectar, ya dijimos, la viremia por la presencia de la proteína P27. Ahora, todavía un poco más detallado dice que todos los gatos menores de un año deben de ser diagnosticados. ¿Por qué? Porque resulta que los gatos menores de un año se ha demostrado que son mucho más susceptibles a desarrollar una infección persistente. Como se los había explicado, los gatos adultos pareciera que al menos la mitad pueden tolerar la infección y eliminar al virus, pero los gatos pequeños no pueden hacer eso, por lo tanto son mucho más susceptibles y son la mayoría de los gatos que mueren. Entonces, al final, las herramientas que más tenemos disponibles, y si no me equivoco, en Costa Rica tenemos las tres. Está el Snap rápido, que ya con esto ustedes lo detectan perfectamente cuál es. Esto maneja una tecnología de LISA, se manda o se hace con una muestra de sangre y detecta antígeno a través de la presencia de la proteína P27 para leucemia. La inmunofluorescencia se puede hacer tanto de médula ósea como también se puede hacer de sangre y aquí nos va a ayudar incluso a detectar viremia persistente o latencia, nos va a decir esto. Y el PCR, no es que no me guste, es una buena herramienta, pero la precisión es bastante dudosa. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene una sensibilidad alta, el PCR necesito tomar la muestra en el momento adecuado, es decir, cuando el virus esté presente, ¿dónde? En la sangre, para que pueda tener una alta precisión. Y todavía para ser más precisos, lo ideal sería hacer un PCR reverso cuantitativo. ¿Por qué? Porque recuerden que es un virus RNA y por eso ocupa un PCR reverso. ¿Y por qué cuantitativo? Porque al ser cuantitativo, no solamente nos va a decir sí, no, sino que te va a estimar la carga viral y dependiendo de esa carga viral, yo puedo estimar si la presencia del material genético en el gato es por infección o es por el efecto de la vacunación. ¿Ok? Dentro de todas las herramientas que de nuevo ya deberían de tener por ahí porque se las compartía al doctor, esta es otra tabla que nos maneja el ABCD, donde incluso te dicen, a ver, dime qué es lo que está pasando. Ok, el gato tiene proteína P27 libre en sangre, lo que te dice es, el gato tiene una viremia persistente, ¿ok? Pero ojo, ¿cuándo debo de hacer esto? 6 semanas después de la infección. Es decir, el gato estuvo expuesto, 6 semanas después yo puedo hacer esta prueba, ¿ok? Te dicen, mira, el virus probablemente está de forma intracelular, es decir, que no está la proteína P27 circulando en sangre, sino que el virus está escondido. Bueno, inmunofluorescencia de un extendido de sangre. Y así sucesivamente podemos ir tomando algunas de las pruebas
y aquí perfectamente te va a identificar qué tipo de infección tiene e incluso las consecuencias que esto puede tener. Por aquí tenemos un cuadro muy similar del AJA, que es el que les decía la Asociación de Médicos Veterinarios de Estados Unidos, e incluso te dicen, mira, tú puedes hacer las dos pruebas, puedes hacer una ELISA, puedes hacer una inmunofluorescencia, y el gato te sale negativo, pues el gato ya es negativo, no tienes el virus. Pero si haces una ELISA y una inmunofluorescencia y el gato te da positivo, te dice que el virus está en circulación sanguínea y también en médula ósea. Y así las distintas, ¿cómo se dice? Las distintas variaciones que puede tener esto. Ahora, eh, hay un tratamiento, hay un tratamiento, sí, pero no hay un tratamiento específico, porque como cualquier enfermedad viral, recuerden que las enfermedades virales normalmente no las tratamos, o vaya, no eliminamos el virus, no tenemos medicamentos que logren eliminar el virus, tenemos medicamentos que logran ayudar a controlar las consecuencias de la presencia del virus o bien ayudar a reducir la carga viral. Y entonces, lo más importante es, si ya tengo un gato positivo, ¿ok? Lo primero que tengo que hacer es que los gatos que estén positivos no deben de salir a la calle y no deben de exponer a gatos no infectados con gatos infectados. ¿Por qué? Porque sabemos que el hecho de que el gato salga a la calle puede propiciar las peleas e incluso pues el hecho de estar buscando hembras es uno de los motivos por los cuales se dan las peleas y esto a su vez puede llevar a la transmisión del virus. Porque recuerden que el virus cómo se transmite entre los gatos. El virus se puede transmitir a través de la saliva si es que el gato tiene el virus en la saliva. Entonces a través del acicalado, el compartir tazones de agua se puede transmitir, pero otra forma puede ser a través de las peleas, por ejemplo, de contacto de la saliva del gato infectado con una herida de un gato pues que esté lastimado o bien pues durante la copulación entre hembras y machos también se puede dar esa transmisión, ¿ok? Por ello, se debe de esterilizar a todos los gatos infectados, y no solo a los infectados, yo creo que en general a todos, para que esto ayude a disminuir la conducta de peleas buscando hembras, ¿ok? Se debe de mantener una adecuada nutrición con dietas de prescripción, ¿ok? Aquí vean este dato bien interesante, nos dicen evitar carne cruda y huevos y productos lácteos sin pasteurizar. ¿Por qué? Porque recordemos que si un gato tiene leucemia viral felina, es un gato con una inmunodeficiencia. El alimentar con este tipo de productos que se podrían llamar o que últimamente se les dice muy de moda productos naturales, pues al estar crudos, tenemos un riesgo de que tengan algún patógeno. Por ejemplo, en la carne cruda, en las famosas dietas BARF, recientemente en muchos países se ha comenzado a detectar Campylobacter, se ha empezado a detectar Salmonella, ancilostomas. Entonces, no vale la pena arriesgar a un gato con leucemia a una enfermedad de este tipo. ¿Por qué? Porque sabemos que es un gato que al tener una inmunodeficiencia, el exponerse a bacterias, parásitos y otros virus puede tener consecuencias fatales, a diferencia de un gato que no es positivo a leucemia. ¿Ok? Entonces eso es también muy importante dentro del soporte general. Ahora, ¿qué forma parte también del soporte general? Tiene que haber un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado de infecciones secundarias. ¿Ok? Y entender que la única forma de evitar al 100% la transmisión, pues es que los gatos estén en contacto con animales infectados. Si hablamos de esto, pues obviamente viene el típico argumento que siempre manejamos, bien fundamentado de el gato no debe salir de casa. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de salir de casa, aunque esté muy bien cuidado el gato, con la gran cantidad de gatos que hay en situación de calle y muy seguramente con muchas de estas enfermedades, pues ya es una vía de contagio, ¿ok? No compartir platos para agua ni para comida entre gatos positivos y negativos, lo cual nos hace cuestionarnos algo. Aquellos iniciativas que tienen una buena intención de alimentar o de dar de beber a gatos en la calle, pues al final puede estar haciendo uno de los factores de transmisión de la enfermedad. Ahora, para complementar esto y que pudiéramos hacer un adecuado manejo, no solamente de estas enfermedades, sino de otras,
Les recuerdo que las mismas instituciones que les hablé, que es la Asociación Americana de Hospitales de Animales y la Asociación Americana de Practicantes de Medicina Felina, tienen unas guías de etapas de vida de los gatos, donde te van indicando que con base a la etapa de vida que va atravesando el gato, te van indicando cuáles son los cuidados e incluso los estudios o pruebas que debes de realizar aunque el gato no esté enfermo. Un ejemplo es, si no mal recuerdo, un gato sano totalmente, a partir de los 5 años de vida en adelante, se le tiene que medir la presión sistémica de forma anual y conforme el gato se hace más grande, más viejo, se le tiene que medir la presión. Llega un momento en el que se le mide cada 6 meses, cada 3 meses, cada mes, aunque no esté enfermo el gato. Y esto es parte de las guías de las etapas de vida para tratar de detectar a tiempo enfermedades pues, el sistema cardiovascular, principalmente la hipertensión, porque recuerden que muchas veces no vemos o no detectamos la hipertensión, sino lo que detectamos es una consecuencia de la hipertensión. ¿Y cuál es una de las principales consecuencias de la hipertensión y que es una enfermedad sumamente común en gatos de más de 7 años? El daño renal o la enfermedad renal en gatos está muy asociada a la hipertensión. Entonces, datos como eso nos lo dan. ¿Y qué otro dato nos puede ayudar mucho? Pues miren, también existen guías de cómo hacer un manejo cat friendly. Obviamente esto pensando en que si nosotros vamos a sugerir medicina preventiva adecuada en el gato, esto va a implicar manejo. Y el manejo que implica estrés tanto para el propietario como para el gato. Entonces, estas guías nos pueden ayudar bastante a cómo tener esa aproximación con el propietario y cómo manejar al gato para que obviamente mantengamos la salud. Ahora, más relevante se vuelve esto si tenemos un gato con leucemia, porque recordemos que un gato con leucemia o con inmunodeficiencia felina, en el momento en el que se estresa, vamos a tener un incremento en la carga viral y por lo tanto un incremento en las consecuencias que esto puede tener. Ahora, tratamientos específicos, les decía, no hay, todos son tratamientos empíricos, pero lo que sí te recomiendan es que estos gatos sí o sí tengan 2 revisiones médicas al año ante cualquier cambio de salud, tener una revisión adicional. Se les tiene que hacer estudios de sangre y orina semestralmente. Hemograma, química sanguínea y uranálisis cada 6 meses, sí o sí. Tiene que poner mucha atención en la cavidad oral de los gatos, porque la salud de la cavidad oral es un reflejo del estado de salud del gato, no solamente en estas enfermedades, sino de forma general. Y también lo que se ha visto es que estos virus pueden afectar mucho la salud bucal. Hay algunos gatos que empiezan a perder piezas dentales e incluso que son más susceptibles a las infecciones. Obviamente, ya lo hemos dicho, detectar de forma temprana y tratar cualquier enfermedad secundaria. Y aquí vienen, estos datos son un poco empíricos, o no empíricos, pero ¿cuál es el punto? Son estudios clínicos donde se ha probado el producto en gatos, pero no ha habido un control. No ha habido un estudio donde se evalúe la seguridad y la eficacia del producto en los gatos. Solamente ha sido, teníamos gatos enfermos, le dimos esto y en algunos tuvimos buenos resultados. Se ha utilizado desde interferón omega, que hay de uso veterinario, hasta AZT o sidovivina, o también el raltegravir, que estos dos son de uso humano y son los famosos antirretrovirales que se suelen usar en personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Okay? Son complicados de conseguir, muy costosos y no se garantiza que el gato tenga una mejoría, simplemente se ha reportado. ¿Ok? En algunos casos, cuando el gato ya tenga tumores linfoides, se puede recomendar la quimioterapia si es que existe algún quimioterapéutico que pueda tener efecto para este tipo de tumores, ¿ok? Y en algunos casos se puede recurrir a la transfusión de sangre, principalmente en aquellos gatos que tengan anemia no regenerativa, así como usar algunos fármacos que puedan ayudar a manejar la anemia. Y para eso, ¿qué creen? Miren, más información. En el 2021 se publicaron unas guías
aquí sí es la Asociación Internacional de Practicantes de Medicina Felina, sobre cómo hacer transfusiones de sangre y productos derivados de la sangre en gatos. Y de igual forma, en Clinician's Brief está este artículo corto sobre transfusiones en gatos. ¿Ok? Ahora, en todos estos gatos se tiene que mantener una medicina preventiva impecable. Y aquí debemos de revisar lo que nos dice el TROCAP, que es el Tropical Council for Companion Animal Parasites, es decir, los que hacen guías de desparasitación para cualquier país que se encuentre en el trópico, las guías de vacunación como puede ser las del World Small Animal Veterinary Association, WASAVA, o las guías que ya hemos mencionado también sobre la Asociación Americana de Hospitales de Animales y la Asociación Americana de Practicantes de Medicina Felina. Y te dicen esto, el gato debe de mantenerse desparasitado internamente básicamente todo el año. Desparasitación externa, es decir, prevenir pulgas, garrapatas y ácaros todo el año, sin importar que el gato no salga de casa, porque el peor mito que hay es pensar que un gato que no sale de casa no está expuesto a pulgas o a garrapatas. Está expuesto el gato. Muchas veces el mismo propietario al salir a la calle puede llevar estos parásitos y en un gato con un problema de estos, pues el problema es mucho mayor. En las zonas donde sea endémico, se debe de prevenir el gusano del corazón los 12 meses del año. Eso de que el gato es resistente al gusano del corazón es una mentira. El gato es totalmente susceptible, solo que el gusano no se aloja en el corazón, sino en la vena pulmonar. Por eso la signología y poder darnos cuenta de la enfermedad tarda mucho más tiempo. Y obviamente para la vacunación, si el gato ya es positivo a leucemia, no lo voy a vacunar contra leucemia, pero sí lo voy a vacunar contra la triple felina o usar la triple felina que protege contra el presvirus, calicivirus y panleucopenia, así como rabia por legislación. Principalmente estas tres, que es la triple felina, se recomiendan mucho porque recuerden que un gato con esta inmunodeficiencia, cualquiera de estas enfermedades puede tener un desenlace fatal, principalmente en gatos que son adultos positivos a leucemia, cuando ya sabemos que también estas enfermedades, si no se controlan, pueden tener un desenlace fatal en cachorros, aunque estos no sean positivos a leucemia. ¿Ok? Y ahí pues es donde entramos un poco nosotros con MSD Animal Health. ¿Por qué? Porque básicamente todo lo que ustedes necesitan para tener cubierto todo esto, lo tiene MSD, sí, lo tenemos. Tenemos un Bravecto Plus que con una sola dosis te va a ofrecer 12 semanas de protección contra pulgas, garrapatas, gusano del corazón y nemátodos internos, lo tenemos. El hecho de que se aplique cada 3 meses implica menos manejo para el gato, se puede considerar un manejo cat friendly, menos estrés para el propietario y con la seguridad de que vamos a tener un producto eficiente para prevenir todo esto en gatos. El gato es positivo, ya decíamos, no lo vacuno contra leucemia, pero sí lo vacuno con una triple felina, ¿ok? Que también tenemos disponible y de la misma forma con una vacuna de rabia. Que aquí yo les tengo que aclarar algo. En gatos que son positivos a leucemia o a sida felino, pues se tiene que manejar mucho el estrés y hay que recordarles que, o al menos yo se los recuerdo, que Novivac Rabia es una vacuna que ha demostrado tener una duración de la inmunidad hasta de 3 años, tanto en perros como en gatos. Entonces, se vuelve una vacuna totalmente, pues, muy cómoda de usar en gatos que son positivos, ¿ok? Pero lo más importante siempre va a ser la prevención, ¿ok? La prevención es la base de todo hablando de leucemia y primero, ¿qué tenemos que hacer? Conocer el estatus de nuestros pacientes. No mezclar pacientes positivos con negativos, vacunar a todos los cachorros, obviamente previo a hacerles sus pruebas y revacunar con base al historial de vida y factores de riesgo. Y aquí es donde nosotros recordamos esta parte, que la vacuna de leucemia es considerada esencial por FIAVAC con la VAC. ¿Y qué es FIAVAC? FIAVAC es la Federación Iberoamericana de Asociaciones Veterinarias de Animales de Compañía. Quiere decir que FIAVAC es la institución en la cual se apoyan todas las asociaciones y colegios de médicos veterinarios en Iberoamérica. ¿Y qué contempla Iberoamérica? Contempla América Latina y la península ibérica en Europa, como es España y Portugal.
¿Ok? ¿Por qué les hago este énfasis? Porque noten cómo esto ya lo están cambiando. Este año salió la actualización del AJA y se espera también la actualización de WhatsApp, pero a lo que está descrito en el último año, se considera la leucemia una vacuna esencial en gatos menores de 1 año. Pero ¿por qué ellos dos lo consideran esencial solo en gatos menores de 1 año? Y FIAVAC en gatos de todas las edades, por lo que hemos hablado, la incidencia de leucemia en Estados Unidos y en algunas regiones del mundo como Europa es mucho menor. A diferencia de nosotros, por todos los factores que ya hemos hablado de América Latina, se vuelve una vacuna esencial para todos los gatos. Y aquí es donde yo ya les puedo hablar entonces de la opción que ustedes están manejando. Ahora ustedes ya tienen disponible una vacuna que se llama Novivac HCP más Self. ¿Qué es Novivac HCP más Self? Es una vacuna que va a proteger o que tiene la fracción de una triple felina más clamidia. Esto viene en el liofilizado, el polvo. Y en el diluyente encontramos una fracción de leucemia viral felina, y esto es un virus completo, pero viene inactivado. ¿Qué quiere decir esto? Que recuerdan que al inicio yo les decía, un gato vacunado, porque hemos hablado de que si el gato está vacunado y se expone a la enfermedad, se debe de retestear. Un gato vacunado no va a interferir con la prueba. ¿Por qué? Porque la prueba va a estimular la producción de anticuerpos, pero el virus está inactivo, quiere decir que el virus no se replica, por lo tanto, no va a haber interferencia. ¿Okay? ¿Y por qué una vacuna inactivada? Bueno, porque se ha visto que en este caso, miren cómo Novivac, la fracción de leucemia felina de Novivac, ha demostrado que puede prevenir al 100% la viremia persistente en gatos versus algunas vacunas de otro tipo. ¿Okay? ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos que esta vacuna, en la fracción al menos de leucemia, se han hecho varios estudios, uno interno, que es el de Heinz y colaboradores, y uno externo, que es el de Pederson, y que se encontró que para cuando se hizo el desafío, se verificó si había viremia transitoria, tuvimos una efectividad internamente de 92% y externamente, me refiero a médicos que hicieron el estudio ajenos a MSD, tuvieron un 100% de eficacia para prevenir la viremia transitoria. Para prevenir la viremia latente tuvimos algo similar, 96% y 100% en el estudio externo. Y para prevenir la infección persistente, pues de nuevo tuvimos un 92% a un 100% en el estudio externo. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso los resultados externos o ajenos a MSD fueron superiores a lo que se encontró en el estudio interno que se usó para el registro de la vacuna. Y todavía, pues mayor dato, vemos aquí en otro estudio, este es un estudio en España, de la doctora Andrea Torres, donde vemos que tenemos un 100% de prevención en la viremia transitoria, es decir, un estudio más reforzando esta eficacia superior que tenemos. Y lo mejor de todo, esta fracción de leucemia en esta vacuna, que es una vacuna múltiple, nos va a permitir que el gato quede protegido contra leucemia por 2 años. ¿Qué quiere decir? Que esta vacuna, una vez que cumple el esquema de vacunación del cachorro, esta vacuna yo la puedo ocupar cada 2 años. De esta forma yo puedo ir intercalando. ¿Por qué? Vamos a hacer el ejercicio. Supongamos que ustedes ya tienen Novivac, como ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces, recordamos que tenemos, como les había dicho, herpes virus, calicivirus, panleucopenia y clamidia. Estos antígenos vienen vivos, atenuados y están en el liofilizado. Y el de virus, el de virus de leucemia lo tenemos en el diluyente. Entonces, cuando tenemos esto, tomamos en cuenta la parte del manejo del gato y podemos usar esta vacuna perfectamente en gatos que son negativos a leucemia desde la primera dosis, desde las 9 semanas de vida se puede ocupar, teniendo la ventaja que contiene un adyuvante acuoso. ¿Esto qué significa? Que al ser acuoso, el adyuvante no se acumula en el tejido,
se absorbe muy rápido, genera una inflamación casi inaparente, lo cual es muy benéfico para los gatos porque recordemos que existe el temor del sarcoma post-inoculación o post-inyección. Entonces, al tener este adyuvante acuoso que es muy amigable con la piel del gato, pues tenemos menos probabilidad de que eso se presente. ¿Ok? La aplicación, como yo se los había dicho, pues es vía subcutánea. Y antes de que se utilice la vacuna se tiene que temperar y agitar muy bien una vez que se reconstituye. Ahora, aquí es donde viene la parte donde les explico algunos esquemas de vacunación. Entonces veamos esto. Si nosotros tenemos un gato, ¿ok? Que tiene menos de 16 semanas, que el gato es negativo a leucemia y yo lo quiero vacunar contra leucemia, pues vamos a simplificarnos la vida y el gato en cuanto tenga 9 semanas y es negativo a leucemia, le doy una dosis de esta vacuna múltiple y a las 12 semanas, es decir, 3 semanas después, le repito una dosis de esta Novivac HCPC H más FEL y listo, el gato ya va a estar protegido contra todas las enfermedades y posteriormente a las 15 semanas aplico rabia. Pero ¿qué pasa si el gato es positivo a leucemia y yo necesito vacunar con una vacuna que no lleve una fracción de leucemia? Pues entonces usamos Novivac HCP, que es nuestra vacuna triple bajo el mismo esquema, una a las 9, una a las 12 semanas. Pero en muchos casos todos tenemos ciertas preocupaciones y hay algunos gatos que tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero hacer el esquema de vacunación más extenso por el riesgo que tiene este gato. Por ejemplo, yo he hecho esto en los gatos que son de mi propiedad o que son de mi familia y a mí me gusta mucho manejar este esquema. 9 semanas de vida, doy Novivac HCP, que es una vacuna triple. En esta visita yo hago el estudio de leucemia y dependiendo del riesgo del gato, decido si el resultado que me está arrojando la prueba es confiable o si tengo que hacer otra prueba. Supongamos que el gato nos da negativo y el resultado es confiable, entonces ahora sí, a las 12 semanas doy una vacuna quíntuple felina, que es la que estamos mencionando, y 3 semanas después repito esta vacuna y finalizo con rabia. Este calendario está perfectamente alineado a las guías de vacunación. De igual forma, este de arriba o cualquiera de los que están aquí están alineados, simplemente que esto es un poco más extenso para tranquilidad para aquellos que son un poco aprensivos como lo soy yo. Ahora, ¿por qué siempre vamos a tener que para leucemia tenemos que aplicar 2 dosis de una vacuna que contenga leucemia? Porque recordemos que el antígeno viene inactivado y sucede de forma similar en todas las vacunas que hay en el mercado, son antígenos inactivados. Entonces, cuando nosotros tenemos antígenos vacunales inactivados, siempre se van a requerir de 2 dosis para estimular una adecuada respuesta inmune. ¿Ok? Y bueno, ¿qué pasaría con este gato? Imaginemos que este gato que tenemos aquí lo vacunamos aquí. ¿Ok? ¿Qué haría yo en este caso? En cuanto el gato cumpla 1 año de vida, yo le voy a dar una dosis más de la múltiple y una dosis de rabia. A partir de esta, ya me puedo ir vacunando cada 2 años esta vacuna. Es decir, que cuando el gato cumpla 2 años de vida, le voy a dar Novivac HCP, que es la vacuna triple. Cuando el gato cumpla 3, me regreso a darle HCPCH más FELF. Cuando el gato cumpla 4, me regreso a la triple y así sucesivamente para que no estemos administrando pues tantas dosis o tantas vacunas en el gato o sin necesidad de estar aplicando 2 dosis o más de vacunas en la revacunación cuando hablamos de mantener protegidos estos gatos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy.